Espero Buenas, que me, Jorge. espero que me escuchen bien, estén despiertos a pesar de que está lindo para estar en otra actividad, pero que a uno le gusta siempre, hay que ponerle buena onda y se transforma en lindo. Sobre todo si tenemos algún tipo de interacción o comunicación entre ustedes y yo. Así que me habían pedido que hagamos un repaso de enfermedad vascular periférica, endocarditis. Hay algo de arritmia siempre, cardiopatía isquémica. Pero la idea por ahí no es repasar estrictamente un tema, sino que si ustedes tienen la posibilidad por ahí, o tienen la inquietud, mejor dicho, de hacer algún cuestionamiento o alguna pregunta, eh, yo prefiero por ahí, si está en mi conocimiento, responder las preguntas y los, los cuestionamientos que tengan ustedes, más que hablar yo fundamentalmente. Así que si tienen alguna pregunta para hacer, soy todo oídos para escucharles e intentar responderles. Profesor, yo tengo una consulta en realidad de electrocardiograma. Yo no respondo consulta ahora, ¿sabes? Una Porque pregunta entonces sobre un tema de la era. mi consulta es en el consultorio. Ahora estoy tratando de que ustedes aprendan algo. Bueno, cuéntame. Mi duda es sobre, usted vio que el electrocardiograma en el infarto de miocardio tiene una evolución en el tiempo, en el infarto transmural. ¿Cómo es la evolución cuando el infarto no es transmural? ¿Cómo es la evolución cuando el infarto no es transmural? Ahí, Exacto, porque en el libro siempre se menciona que hay un entonces, infradesnivel del segmento, yo voy a pero contestar que porque entiendo que es una inquietud genuina, digamos, ¿no? Eh, Nosotros, desde el punto de vista eh, académico, está descrito, y desde el punto de vista práctico, lo que solemos ver es que cuando el infarto no es transmural, habitualmente no tiene una onda Q, ¿no? La onda Q es digamos, la impresión cardiográfica, electrocardiográfica del infarto transmural, ¿no? La desaparición fundamentalmente del miocardio eléctrico o que se despolariza en un momento del tiempo. Y que por lo tanto además se contrae todo el resto de las cosas que ocurren fisiológicamente. Entonces, el infarto que no es transmural habitualmente no tiene onda Q. Eso es lo primero que tenemos que tener presente, ¿verdad? Y desde el punto de vista evolutivo, si no tiene onda Q, nosotros no podemos ver. Y la única forma de saber que tuvo un infarto, independientemente del tamaño del infarto, nosotros vamos a ver elevación de enzimas marcadores de necrosis, como por ejemplo CPK, troponina, que es lo que habitualmente nosotros buscamos. Y eso comienza a ocurrir después de las 4 horas. Inclusive, en épocas antiguas, nosotros marcábamos en un esquema de, 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 digamos, en una hoja en la historia clínica evolutiva, y marcábamos las enzimas de las 4 horas, perdón, de las 4 o 6 horas, las primeras 6 horas, más cerca de las 6, de las 12 horas, de las 24 horas y de las 48 horas. Marcábamos CPK y LDH, hacíamos inclusive. La LDH era mucho más tardíamente desaparecida. Nosotros medíamos CPK y LDH. Ahora con la troponina, que comienza a subir antes, se ve antes que hace la curva de troponina, y se supone que no que se supone que desde el punto de vista práctico es así, cuando comienza a disminuir la troponina o la LDH, ya prácticamente uno debe asumir que dejó de necrosar el miocardio, ¿no? Fundamentalmente en la actualidad con
con las enzimas que los marcadores de necrosis que suben más rápido, es mucho más rápido, pero la forma de saber desde el punto de vista del manejo del paciente es con la realización de la curva, porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros habitualmente hablamos de solicitar una enzima en un momento dado. En realidad, la enzima en un momento dado nos da relativamente poca información, salvo que nos dé en un contexto clínico característico, nos da 10 o 12 veces más, o 15 veces, o más de 10 veces del valor normal. Nos puede dar un informe, ¿no? Nos puede dar una información, digamos, de lo que está pasando. Pero lo que realmente se utiliza es la curva enzimática. Para eso tenemos que hacer al ingreso. Si hicimos antes de las 2 horas, es al ingreso, antes de las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 y a las 24 horas como mínimo. Entonces vemos la curva enzimática, vemos cómo van subiendo las enzimas, y después de las 24 horas, si le hacemos, vemos cómo comienza a bajar. Es la forma de saber que infartó. Electrocardiográficamente, ahora viene otra cosa. Electrocardiográficamente, a veces, en algunos, más o menos el 15% de los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST, que uno diría no debería ser onda Q, evolutivamente en la unidad de cuidados intensivos coronarios de la terapia, evolutivamente evoluciona hacia una onda Q después de las 24 horas. ¿Sí? O sea que hace una necrosis transmural. Por supuesto, hablando electrocardiográficamente, ese sin duda va a ser también la curva enzimática que nosotros podemos valorar o evaluar pidiendo en el laboratorio. ¿Quedó claro? Sí, profesor, entonces. Entonces, vos sabés que infartó después de las 6 u 8 horas cuando subieron, o subió, si me diste una sola, los marcadores de necrosis. Entonces, solamente por el electrocardiograma no se puede saber directamente, a no Solo ser que con se presente una onda Q desde el principio. solo con el electro, en el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, podés saber en aquel porcentaje, que es más o menos 15%, que evoluciona una onda Q después. Pero si no, no podés saber. Entonces, si no evoluciona onda Q, solamente, vamos a decir, podría tener un infra-ST que después se normaliza a las 24 horas, o a las 24 horas Lo que pasa disminuye. es que entramos a discutir cosas que yo creo que desde el punto de vista práctico a ustedes les es poco útil en estas circunstancias. Eso es lo que yo, pero si no entramos a discutir cosas que desde el punto de vista del aprendizaje ahora le va a servir de poco, pero sí es la idea de lo que estás discutiendo, lo que estás preguntando, más o menos se maneja de esa forma. Muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenme ahora porque la otra semana preguntamos nosotros. Nadie tiene nada para preguntar. Bueno, entonces, voy a comenzar a hablar de lo que traje ahí puesto. Cualquier cosita ustedes preguntan, interrumpan y preguntan, y seguramente se me van a ir recordando preguntas que son de examen, sin duda, ¿sí? Que pueden estar en el escrito, que pueden estar en el oral después, pero son cosas que tienen que recordar y a veces ustedes nos jerarquizan, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, no se vayan todavía como nuestros pajaritos. Bueno, la endocarditis ustedes, prácticamente es infecciosa. Bueno, todo lo que tenga que ver con la inflamación del endocardio se llama endocarditis, puede ser infecciosa o no infecciosa, ¿no? O infecciosa, dentro de lo infeccioso puede ser bacteriano o no bacteriano, ¿no? Lo que habitualmente nosotros vemos dentro de las endocarditis no infecciosas, las endocarditis del Lindman-Sachs
o la endocarditis del lúpulo eritematoso sistémico, que se suele ver, digamos, dentro del componente de compromiso endocárdico del lúpulo eritematoso sistémico. Cuando hace endocarditis, hace una verruga que se comporta en algunas circunstancias clínicamente muy parecida, ecográficamente fundamentalmente, y desde el punto de vista clínico, ustedes saben que las enfermedades inflamatorias autoinmunes tienen en sus manifestaciones clínicas, bueno, la fiebre de origen desconocido, ¿no? El aumento de glóbulos blancos, es decir, una leucocitosis, inclusive hasta a veces encuadra dentro del diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. De hecho es una respuesta inflamatoria sistémica. Imagínense que fiebre de origen desconocido, ¿no? Aumento de glóbulos blancos, inclusive la neutropenia también, que forma parte de los criterios de diagnóstico, fiebre, neutropenia. A veces escuchamos el soplo sistólico, ¿no? Que puede ser un soplo sistólico de regurgitación, como por ejemplo, bueno, el de la insuficiencia mitral, que no sabía la persona que tenía antes, y en la eco, en el ecocardiograma vemos la verruga. Eso desde el punto de vista clínico tiene todos los criterios de diagnóstico de endocarditis bacteriana. Tenemos que tratar de evaluar y valorar bien, ¿no? De qué tipo de endocarditis estamos por manejar. Así que hay que tener presente esos elementos al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, fundamentalmente, acuérdense ustedes que en el caso de que sea infecciosa, en el caso de que tengamos una endocarditis lo que tenemos que buscar, obviamente, desde el punto de vista clínico, y las manifestaciones son de carácter sistémico, ¿no? Es el endocardio, y el endocardio, todo lo que pasa por dentro de algún territorio, de algún sector endocárdico, se va a manifestar en todo el organismo, y en algunas circunstancias hasta localizarse en algunos lugares, ¿no? ¿No? Tenemos que evaluar la infección valvular, buscar el elemento inflamatorio infeccioso valvular, y la verruga fundamentalmente, los elementos embólicos, ¿sí? Las embolias, que pueden ser nada más que elementos embólicos o embolias con digamos, con la llevada de gérmenes, y por lo tanto llegar a producir abscesos cerebrales, esplênicos, hepáticos, que eso hay que evaluar bien y buscar, y digamos, pensarlo al momento de hacer un diagnóstico, ¿no? Después, por supuesto, la bacteriemia, ¿no? El cuadro infeccioso, y por supuesto la bacteriemia con infecciones metastásicas, pues hablábamos de los abscesos, y las manifestaciones inmunológicas, ¿no? Que también tenemos que evaluar siempre cuáles pueden ser las manifestaciones inmunológicas. Bueno, habitualmente las válvulas más comprometidas en la endocarditis son la válvula la mitral y la válvula aórtica. También se dan endocarditis de válvulas derechas, pero otras son las más frecuentemente infectadas, ¿no? Por supuesto que uno mira desde el punto de vista físico, digamos, el movimiento de un líquido, el movimiento de un líquido y algo que tenga una densidad distinta, ¿no? Habitualmente, fíjense ustedes esto, la aorta, fíjense cómo sale directamente hacia por eso es que, por esta circunstancia, que además el material que tiene más densidad va más cerca de las paredes, y lo que tiene más y va más lento, lo que tiene más velocidad y menos densidad va más en el medio. Entonces, fundamentalmente, cuando nosotros miramos digamos, los émbolos, directamente se van hacia el territorio del carotidio, digamos, que es lo que más frecuentemente se ve desde el punto de vista
de la metástasis. Lo mismo, esto es exactamente igual que cuando hay un trombo en la orejuela auricular, por ejemplo. Se libera el trombo, convierte en émbolo y habitualmente el territorio más frecuentemente embolizado es el cerebro, ¿no? Que por eso es que nosotros tenemos que tratar de, en el paciente que tiene una fibrilación auricular con una aurícula muy grande, de más de 5 centímetros de diámetro, ¿no? Y la idea es solo controlar la frecuencia ventricular, es decir, no vamos a cardiovertir, y esta fibrilación auricular es crónica, la indicación es de anticoagulación. Eso ya habíamos conversado en alguna oportunidad, ¿no? Anticoagulación con acenofumarol, que es lo que frecuentemente se usa. En la actualidad tenemos otros anticoagulantes que tienen, según las guías, tienen muy buenos resultados. Entonces, para disminuir el número de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Disminuir el riesgo y disminuir la cantidad, ¿no? Bueno, después tenemos las manifestaciones clínicas de la endocarditis, la sistémica, digamos, fiebre, el soplo fiebre, que puede tener distintas características, fundamentalmente una fiebre. ¿Se acuerdan del concepto de fiebre de origen desconocido? Cuando vieron fiebre en semiología, hablaban de la fiebre de origen desconocido. Así que eso se le va a preguntar. Bueno, un soplo. Habitualmente suelen tener esplenomegalia. Esto es importante, la esplenomegalia. Se observan lesiones cutáneas mucosas, hemocultivo positivo, bueno, y fundamentalmente aislamiento del germen. Dentro de las manifestaciones cardíacas, entonces, tenemos el soplo, 85% de los pacientes tienen, en algunas circunstancias signos de insuficiencia cardíaca, o alteraciones del ritmo y de la conducción. Fíjense ustedes, tenemos manifestaciones periféricas, bueno, las hemorragias en astilla, esto habitualmente se ven en las uñas, ¿no? Debajo de las uñas, nódulo de Osler, lesiones de Janeway, las petequias, que habla de enfermedad, digamos, alteración vasculítica, fundamentalmente las petequias, y los elementos, algunos elementos embólicos, ¿sí? Habla de manifestación autoinmune, ¿sí? Las petequias debajo, digamos, en el pulpejo de los dedos, ¿no? Acá se ve bueno, por supuesto, la hemorragia en astilla. Dentro, bueno, también las manchas de Roth, que se suelen ver en el fondo de ojo. Las alteraciones pulmonares, bueno, edema, síndrome de distrés respiratorios, infiltrados pulmonares, eventos embólicos, pulmonares, en algunas circunstancias, pulmonar, obviamente cuando la verruga o cuando la infección está en el lado derecho, en la pulmonar o en la tricúspide. Desde el punto de vista neurológico, los elementos relacionados con el embolismo cerebral, es decir, las manifestaciones isquémicas cerebrales, en algunas circunstancias absceso cerebral, esto es importante, a esto me refería porque esto suele ser muy frecuente, los aneurismas micóticos en las arterias, fundamentalmente las arterias, las carótidas, en algunas circunstancias signo de encefalopatía relacionado con lo tóxico y puede desencadenar meningitis. Dentro de las manifestaciones renales tenemos la insuficiencia renal por una glomerulonefritis, alteración glomerular, o una embolia renal, una embolia de la arteria renal, y bueno, relacionado con la aparición súbita de hipertensión arterial y hematuria en el paciente con endocarditis, ¿no? Bueno, esto lo que trata de mostrar es un evento trombótico en hígado, las lesiones, la hemorragia en astilla, ¿no? Y alguna lesión cerebral relacionada con las embolias cerebrales, ¿no? Estos son fenómenos vasculíticos fundamentalmente con las petequias. En el laboratorio para la endocarditis, los hemocultivos, siempre hay que solicitar. La particularidad de la solicitud de
de hemoscultivo, la toma de muestras de hemoscultivo en endocarditis, se puede realizar en cualquier momento. La endocarditis es una de las infecciones que tienen bacteremia persistente, es decir, no es que tiene bacteremia en un momento determinado, sino que es persistente y continuamente hay bacteremia. Así que ustedes sospechan endocarditis bacteriana y le quieren tomar hemocultivo, le pueden tomar ya 3 frascos por lo menos de hemocultivo como para comenzar o definir un tratamiento después. Es decir, que el hemocultivo, porque la bacteremia es persistente, no hay problema, porque ustedes van a leer que dice tomar el hemocultivo 10 o 15 minutos antes de que aparezca la fiebre, cuando tenemos la curva de temperatura, toda esa historia. Bueno, en la endocarditis eso no apoya. En hemograma, ¿no? Habitualmente ahí suele haber una anemia normocítica y normocrómica. Una anemia normocítica y normocrómica, estos hablan en líneas generales de enfermedad crónica, de algo así que llevan por lo menos más de 15 o 20 días como mínimo, ¿no? Trombocitopenia, aumento del volumen de sedimentación globular, es decir, aumento de la delito de sedimentación, leucocitosis, más del 20% de leucocitos, factor reumatoideo positivo, esto a veces en un 50% de los casos, estos a veces suelen confundir con otros diagnósticos, pero lo que debemos, en estas circunstancias, lo que debemos jerarquizar es el soplo y el cuadro clínico, ¿no? Bueno, inmunocomplejo circulante que también tiene relación con el factor reumatoideo positivo. Y todo esto, sin duda, la leucocitosis o leucopenia, factor reumatoideo inmunocomplejo con enfermedad infecciosa. Bueno, el ecocardiograma tiene una sensibilidad hasta el 90%, 50-90% para ver las vegetaciones. El transesofágico, fundamentalmente cuando sospechamos algo en la mitral, para ver la mitral fundamentalmente. No detecta, esto es una de los límites, digamos, no detecta vegetaciones de menos de 2 milímetros, ¿no? Bueno, un estudio que no se ve, en un estudio, en una ecografía que no se ve la vegetación, no excluye el diagnóstico, digamos, no niega el diagnóstico de endocarditis, es útil para indicar tratamiento quirúrgico de la endocarditis. Acuérdense, después vamos a ver que esta sí es pregunta de examen. ¿Cuándo una endocarditis de tratamiento quirúrgico? Eso tienen que conocer, ¿no? Bueno, el diagnóstico de las complicaciones, obviamente, absceso perivascular, ruptura de cuerdas, fístula y absceso miocardial. A esto, a su vez, todo esto tiene un correlato clínico, ruptura de cuerda tendinosa. ¿Qué va a aparecer en un paciente que tiene fiebre de origen desconocido? Lo estamos estudiando por la sospecha de endocarditis bacteriana y de pronto tiene una ruptura de cuerda. ¿Qué cuadro clínico va a tener? Un cuadro de insuficiencia cardíaca. Va a tener una descompensación de una insuficiencia cardíaca o va a tener signos de fallo de bomba o de insuficiencia cardíaca aguda, en este caso sería aguda, ¿no? O edema agudo del pulmón o shock cardiogénico, cualquiera de ellos. ¿Sí? De pronto comienza con disnea, ortopnea, excitación, hipoxemia, cianosis, palidez, le escuchamos rales en los 2 pulmones, a veces muy pocos todavía, y le escuchamos y apareció un soplo sistólico. No, esto rompió una cuerda tendinosa y acá hay que, bueno, y de hecho es una de las indicaciones quirúrgicas, lo mismo que el absceso perivascular, no perivalvular, es de soporte quirúrgico, ¿no? Las fístulas también, absceso miocárdico, bueno, en algunas circunstancias también, ¿no? Bueno, en resonancia por ahí suele ver otros elementos, digamos, sobre todo cuando son muy pequeñas las verrugas. Bueno,
la endocarditis protésica temprana, bueno, acuérdense ustedes que la endocarditis puede ser la endocarditis de válvula nativa y la endocarditis de válvula protésica. La de válvula protésica puede ser temprana o puede ser tardía. La temprana tiene esta particularidad, ¿no? Se produce dentro del año de la cirugía. Antiguamente hablaban de los 3 meses, después de los 6 meses. Bueno, también en la actualidad se produce dentro del año de la cirugía. Riesgo mayor es a partir de la 5ª semana. Los factores de riesgo para endocarditis, en actividad en el momento de la cirugía, reemplazos múltiples y la ausencia de administración de antibióticos profilácticos perioperatorio, lo cual en la actualidad siempre se hace. Bueno, el germen más frecuente, el Staphylococcus aureus, todo lo que tenga que ver con lo intrahospitalario y con la realización de procedimientos quirúrgicos, sobre todo si lesionan piel, bueno, el estáfilo es uno de los más frecuentes, y por supuesto los gram negativos, ¿no? La forma de presentación pueden tener una disfunción multiorgánica y sepsis, es decir, como ustedes conocen desde el punto de vista de presentación clínica, hay que sospechar cuando tenemos una disfunción multiorgánica o una sepsis, lo que tenemos es que buscar dónde está el foco infeccioso, ¿no? Es decir, una respuesta inflamatoria sin control, descontrolada, con disfunción orgánica y producir y con riesgo para la vida, ¿no? Entonces uno tiene que decir, bueno, esto es una sepsis, y cuando decimos una sepsis tenemos que buscar el foco séptico. Antiguamente el concepto de sepsis era cuando había SIRS más un foco infeccioso evidente o sospechado, ¿no? Es decir, con los elementos que ustedes conocen, y buscaron un foco infeccioso. Lo que pasa es que en muchos pacientes que realmente no tenían el compromiso sistémico de la sepsis encuadraban como sepsis. De todas formas, es una de las circunstancias en las cuales se justificaría el tomar el concepto igual, porque cuando nosotros sabemos que cuando hacemos este diagnóstico, el paciente está gravemente enfermo, tenemos otra conducta y otra forma de encuadrarlo, ¿no? Entonces, hay signos de la infección primaria, por ejemplo, pulmonar o herida quirúrgica. Bueno, 1/3 de los pacientes evolucionan con sepsis. Por supuesto, tiene una mortalidad muy elevada. Bueno, para el diagnóstico de la endocarditis, ¿no? Se utilizan lo que se llaman criterios de Duke, y hay 3 categorías, digamos, ¿no? Endocarditis definida, posible y rechazada, ¿no? Definida, que ya está, o definitiva, o tenemos criterios patológicos y criterios clínicos, ¿no? Endocarditis definida, definitiva o definida por criterios patológicos. Los criterios patológicos son microorganismos demostrados en el cultivo o la histología de la vegetación, ¿no? En una embolia o en un absceso, es decir, algo que se sacó quirúrgicamente o hemocultivos positivos. Lesiones patológicas, esto habitualmente se ve en la eco, por supuesto, vegetaciones o abscesos intracardíacos confirmados por histología. Y los criterios clínicos, 2 criterios mayores, 1 criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios mayores, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hacemos diagnóstico. Posible es hallazgo sugestivo de endocarditis infecciosa que no cumple el criterio ni de definitiva ni de rechazada. Y endocarditis, criterios diagnósticos de endocarditis rechazada, es firme diagnóstico alternativo que explique las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ¿no? La resolución del cuadro en menos de 4 días con antibióticos, ausencia de evidencia patológica en cirugía o autopsia. Es decir, también esto suele ser pregunta de examen. ¿Cuándo hacemos diagnóstico de endocarditis rechazada? Hay que recordar, o de endocarditis bacteriana. Dentro de los, entonces, los criterios clínicos, fíjense ustedes, criterios endocarditis clínicamente definida, 2 criterios clínicos mayores, 1 criterio mayor y 3 menores, 5 criterios clínicos menores,
endocarditis posible, no cumple criterios ni de definida ni de rechazada, ¿no? Y rechazada es exactamente esto que habíamos dicho anteriormente. Y estos son los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores, cultivo positivo, con un microorganismo típico, en no menos de 2 muestras separadas, es decir, 2 muestras separadas, y dicen 2 muestras de por lo menos 3 hemocultivos. Hemocultivo persistentemente positivo con microorganismos sugestivos de endocarditis. Para eso hay que tomar 2 o 3 veces, digamos, en 2 o 3 fases, digamos, porque cada vez que tomamos, no tomamos una muestra, tomamos 3 muestras. El ecocardiograma con vegetaciones o abscesos, o ambas, o nueva dehiscencia parcial de una válvula protésica, o nuevo soplo de regurgitación valvular. Es decir, el soplo nuevo que tiene criterio, que forma parte de los criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis bacteriana, es el soplo de regurgitación, es decir, un soplo de insuficiencia valvular, no el de estenosis. Los criterios menores son cardiopatía predisponente o drogadicción endovenosa, fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados en 2 ocasiones, fenómenos vasculares, los que habíamos visto hoy, es decir, las manchas de Jane o la vasculitis, la hemorragia sublingual, fenómenos inmunológicos, produce desde el punto de vista renal, bueno, puede ser el absceso o puede ser lo que se llama una glomerulitis, ¿no? Y eso se objetiva por la presencia de fenómenos, digamos, en el examen de orina, ahí aparecen glóbulos blancos, ¿no? Aparecen glóbulos blancos en el fenómeno de orina y pueden llegar a aparecer, un neutrófilo, y pueden llegar a aparecer cilindros cilindros granulosos en el examen de orina. El quinto criterio menor sería hemocultivos con microorganismos sugestivos. No reúnen elementos para criterios mayores o evidencias serológicas de infección activa. Ya sabemos cómo hacemos el diagnóstico de endocarditis, ¿no? Y por criterios patológicos, bueno, de microorganismos demostrados por histología o cultivo de una vegetación, o en una vegetación que ha embolizado, o absceso intracardíaco, lesiones patológicas. Bueno, y vegetación o absceso intracardíaco confirmado por histología que muestra endocarditis activa, digamos, porque tomamos alguna muestra o posteriormente, esto obviamente si hacemos una necropsia es cardíacamente, ¿no? ¿Con qué se puede complicar una endocarditis? Bueno, esto también suele ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo se complica o con qué se complica la endocarditis? Seguramente algunas no van a decir acá, pero son claramente evidentes que desde el punto de vista cardíaco exclusivamente, bueno, puede producir fallo de bomba. ¿Por qué? O insuficiencia cardíaca. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Bueno, por ruptura de paredes libres, por ruptura de una cuerda tendinosa, disfunción del músculo papilar, por un absceso en el aparato valvular, digamos. Elementos clínicos de insuficiencia cardíaca. Y desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, en cualquiera de los estadios que nosotros conocemos. Es decir, insuficiencia cardíaca descompensada, si puede ser aguda o reagudizada, insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón o shock cardiogénico. Cualquiera de esos elementos pueden tener. Bueno, abscesos cardíacos, complicaciones neurológicas, bueno, ya vimos como el accidente cerebrovascular o los elementos embólicos, el absceso o la meningitis. Las embolias sistémicas, bueno, embolias renales, embolia hepática, embolia esplénica, bueno, el neurisma micótico. Fíjense ustedes,
El absceso cardíaco tiene mucha frecuencia, sobre todo en válvula protésica. Las complicaciones neurológicas entre el 20 y 40%, también la embolia sistémica entre el 20 y 50%. Bueno, conducta a seguir ante la sospecha de un paciente con endocarditis, hospitalización, ¿no? Digamos, confirmar el diagnóstico, inicio de tratamiento, ver la vía de administración. Bueno, generalmente la vía de administración en todos estos casos es por vía endovenosa. Por supuesto que tenemos que evaluar bien la farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico seleccionado. Acuérdense ustedes que el endocardio, digamos, es un endotelio, obviamente, endocardio o es un endotelio. Y los endotelios, sobre todo intravasculares, no reciben irrigación directa. Así que, por lo tanto, ¿cómo va a llegar el antibiótico al lugar donde tiene que ejercer su efecto? Cuéntenme. Por difusión, ¿no, profesor? Nada más que por difusión o por el contacto directo del flujo sanguíneo. Por eso es que el tratamiento de la endocarditis bacteriana es con altas dosis. Acuérdense ustedes que lleva altas dosis de los antibióticos y mucho tiempo, no menos de 3 semanas. No menos de 3 semanas. Bueno. Doctor, una pregunta. Sí. En relación a Coxiella Brunelli, si no recuerdo bien. Vamos a ver, ahora vemos cada uno de los genes. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, características farmacocinéticas, bueno, del antibiótico, la duración del tratamiento, monitoreo del tratamiento antimicrobiano. Acuérdense ustedes que antes de los 4 días no debe resolver el cuadro. Si resuelve el cuadro de menos de 4 días, significa que es uno de los criterios que indican de que no es endocarditis, ¿no? Bueno, tratamiento ambulatorio, evaluar la posibilidad en alguna circunstancia. Bueno. Entonces, el tratamiento empírico inicial. Acuérdense ustedes que para la sospecha tiene alta probabilidad, ¿no? O una endocarditis posible. Directamente nosotros comenzamos el tratamiento y después, al segundo, tercero, cuarto día, no cumplimos los criterios y podemos suspender. Endocarditis infecciosa, tratamiento empírico, que es siempre lo que se inicia. Entonces, penicilina 18 millones de unidades endovenosas, en 6 dosis, o ampicilina 12 gramos día. Acuérdense que ustedes estamos hablando de dosis alta, ¿no? En 6 dosis, más gentamicina, o sea, peni o ampigenta, ¿no? 3.5 miligramos kilo por vía endovenosa o intramuscular, está porque en 3 dosis, o más ceftazidima, es decir, penicilina, gentamicina y ceftazidima, 12 gramos día, en 6 dosis, o ceftriaxona, 6 gramos día en 3 dosis. Duración 4 a 6 semanas. Bueno, la ceftazidima puede reemplazarse por cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima. Cualquiera de ellos podemos reemplazar a la cefalosporina, digamos, a la cefalotina, ¿no? Endocarditis infecciosa aguda. La endocarditis precoz en el paciente, digamos, en la válvula protésica. Acuérdense que los gérmenes más frecuentes eran... ¿Qué cubre la vancomicina? Estafilococo aureus, meticilino resistente. Estáfilo, acuérdense ustedes que el germen más frecuente era estáfilo. Entonces, el estáfilo. Y pueden creer que desde tercer año ustedes vienen hablando que para el estáfilo la vancomicina. Y después
en el final de medicina interna 2 le preguntamos, ¿cómo tratás una infección por estáfilo? ¿O qué germen cubre la vancomicina? Y no se acuerdan. No sé si no se acuerdan por los nervios o nunca escucharon lo que nosotros repetimos a cada rato. Entonces, vancomicina, 2 gramos día endovenosa, en 2 dosis, más gentamicina, 3.5 3.5 miligramos kilo día endovenosa, ¿no? En 3 dosis, más rifampicina. Banco, genta y rifampicina, ¿no? 6 semanas posterior a la cirugía, bueno, adicional cefalosporina de tercera o cuarta generación, o algún carbapenén, imipenén o meropenén, si se sospecha la presencia de bacilos gram negativos o el paciente se encuentra gravemente enfermo. Indicación quirúrgica. Insuficiencia cardíaca sin respuesta al tratamiento médico, es decir, paciente que tiene, obviamente si no es por una ruptura valvular o una ruptura de un músculo papilar o algo parecido, sino eso se trata y inmediatamente se define la intervención. ¿No? Infección persistente, eso es clave, infección persistente en ausencia de otro foco infeccioso, ¿no? Extracardíaco demostrable luego de 7 a 10 días de terapéutica antibiótica adecuada. Es decir, después de los 7 a 10 días de infección activa, entonces tenemos que comenzar a definir la intervención quirúrgica. Absceso perivalvular, endocarditis fúngica, bueno, la endocarditis por hongo, esa tiene indicación quirúrgica prácticamente de entrada, endocarditis protésica precoz, endocarditis en marcapasos, demostrado por hemocultivo positivo persistente y o presencia de vegetaciones en el ecocardiograma transesofágico, ¿no? Obviamente, o sea, acuérdense ustedes cuáles son los criterios de tratamiento quirúrgico de endocarditis. Obviamente, tratamiento quirúrgico y médico con antibióticos, ¿no? Otros elementos que indican la intervención quirúrgica es embolia recurrente, más de 2 episodios luego de la adecuada terapéutica antibiótica, vegetaciones móviles mayores a 10 milímetros o absceso esplénico. Todo esto, por lo menos, acordarse de la insuficiencia cardíaca, la ruptura valvular, de la endocarditis fúngica, el absceso perivalvular, la endocarditis que no mejora después de 10 días y persiste con signos de infección activa. Esto tenemos que recordarnos rápidamente. Bueno, y acá, hablando de algunos criterios, fíjense, con algunos gérmenes, ¿no? Hemocultivo con más de 12 horas, bueno, 3 rápidamente, criterios menores, ya habíamos visto. Gérmenes más frecuentes, ¿no? El estreptococo, el estafilococo, ¿no? Y algunos gram negativos, guiado por hemocultivo y antibiograma. Fíjense ustedes que habíamos hablado inicialmente del tratamiento. ¿Qué tratamiento hablamos? Empírico. Entonces, en algún punto evolutivo de su carrera le van a preguntar, ¿cuántos tipos de tratamiento antibióticos conoces? ¿Y cuántos tipos conoce usted? ¿Cuántos tipos de tratamiento antibiótico? Van a decir, y endovenoso y por vía oral. No, ese no es el tipo, ese es la vía de administración del germen, de la droga. Es decir, un tratamiento antibiótico empírico y un tratamiento guiado o certificado por germen, ¿no? Esos son los dos grandes tipos de tratamiento antibiótico que tenemos, ¿no? Hablamos primero del tratamiento empírico, obviamente. Tomamos, y siempre, fíjense, cuando hablábamos de neumonía dijimos exactamente lo mismo. Es decir, tenemos sospecha por la clínica, por el examen físico, por la radiografía de neumonía, de acuerdo a qué paciente es, algunos de alto riesgo, le tomábamos cultivo y comenzábamos un tratamiento empírico, eso decíamos. Lo que pasa es que ustedes se olvidan
lo empírico, entonces después ya creen que todo es igual. Entonces, iniciamos un tratamiento empírico para la neumonía. Porque los gérmenes más frecuentes de la neumonía en la comunidad, en personas inmunocompetentes, bueno, entonces es empírico, pero guiado por ese pensamiento, no es empírico irracional, ¿no? Ahora, si hay un paciente que tiene EPOC, ya tuvo más de una neumonía en el último año y tiene un cuadro clínico, yo antes que nada le trato de tomar un cultivo de catarro, por lo menos de buena calidad, y 2 hemocultivos como para tratar de tener un germen por si mi esquema antibiótico empírico no tiene un buen resultado. ¿Queda claro cómo se debe manejar? Lo mismo es en este caso, ¿no? Tratamiento guiado por hemocultivo y antibiograma, ¿no? Ya habíamos visto, empírico lo que habíamos, estreptococo sensible a penicilina. Bueno, penicilina magenta, ceftriaxona, esto es el esquema antibiótico que habíamos dicho. El Staphylo aureus, podemos llevar nafcilina, más gentamicina. Obviamente, si tenemos cultivo, tenemos identificado el germen. Ahí un compañero me preguntó un germen raro ahí, ¿no? Válvula protésica, fíjense ustedes, obviamente guiado por la identificación y el antibiograma, ¿no? Dosis y día, bueno, penicilina, estas son las dosis, la duración, el intervalo de dosis, ¿no? De cada uno de ellos. Streptococcus viridans resistente a la penicilina, penicilina genta, vancomicina. De válvula nativa, el antibiótico, la dosis de duración, de vuelta, más o menos parecido al anterior, el estafilococo susceptible a amoxi o ameticilina, dicloxacilina, magenta. La gentamicina, en estas circunstancias, disminuye, en realidad, la utilidad de la genta en las circunstancias para disminuir el tiempo de bacteremia. Para eso sirve, digamos, ¿no? Estafilococo susceptible a gracilina y meticilina, son los esquemas que se pueden utilizar. Vancomicina, rifampicina, de vuelta con esto. Bueno, lo de grupos ASEC, fíjense ustedes, acá están Haemophilus sp, Actinobacillus, ¿no? Los cardiobacillus, la Eikenella corroden, ¿no? Y la Klebsiella, ceftriaxona, ampicilina y gentamicina. También de vuelta a las dosis, fíjense ustedes que son dosis muy altas, intervalos de dosis cortos. Estas son las complicaciones que podíamos tener en endocarditis. Las complicaciones, bueno, embolia, insuficiencia cardíaca, ya vimos. Las indicaciones de cirugía. Estas son otras indicaciones de cirugía, ¿no? Que no están descritos estrictamente en las guías, pero regurgitación valvular aguda no controlada rápidamente, insuficiencia cardíaca secundaria, disfunción protésica, sepsis persistente más de 10, ya habíamos visto, endocarditis por microorganismos difíciles, bueno, hongo, Staphylo aureus, absceso perivalvular o periprotésico, embolias de repetición con persistencia de imágenes de gestaciones grandes y móviles en el eco, isquemia arterial crónica, este otro tema, ¿no? Bueno, ¿cuál era la pregunta del compañero? Me habían preguntado el tratamiento ¿para qué germen? Coxiela era, profe. Para Coxiella. No, doctor, la pregunta que hago en relación a hemocultivo. Lo que pasa, ahí está, la respuesta está acá. Acá. ¿No? ¿Qué estamos diciendo acá?
que si identificamos germen y tenemos un antibiograma, tenemos que tratar según antibiograma. Porque yo no pienso que él tiene una Coxiella para el tratamiento empírico, porque no es lo más frecuente. ¿Quedó claro? Y habitualmente está cubierta, si uno lo piensa, está cubierta en el esquema inicial por el acetriaxona. Por ejemplo, o la combinación de la acetriaxona o la cefoperazona, o la cetracidina. Bueno, los gérmenes que habitualmente pensamos que forman parte del responsable de la endocarditis, y el estáfilo, el estrepto, ¿no? A veces la Escherichia, y bueno, después lo del grupo Hassett, ¿no? Y si pensamos en eso, cubrimos, y habitualmente están cubiertos todo ese grupo de gérmenes con el esquema empírico inicial. ¿Estamos acá? Bueno, seguimos con algo rápido de isquemia arterial. Bueno, lo que hay que saber de isquemia arterial es que forma parte de las enfermedades ateroscleróticas, digamos, lo mismo que la enfermedad en la coronaria, ¿no? O en la enfermedad de las arterias, de las carótidas, ¿no? Carotidas. Y que habitualmente pasan sin síntomas durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando aparece el síntoma en la isquemia arterial periférica, en la obstrucción arterial periférica. ¿Cuándo? Puede aparecer o en forma aguda por un émbolo, lo cual estamos hablando de una isquemia aguda del miembro, inferiores habitualmente, ¿no? Lo cual lleva una manifestación clínica que es típica, bueno, el dolor, la frialdad rápidamente, dolor en la pierna, iniciación brusca, dolor intenso, no sé el dolor, le palpamos, hay diferencia de temperatura entre un miembro y otro, ¿qué le está pasando? Y comienza a quedar pálido, ¿no? Pálido el miembro con dolor intenso y comienza a bajar la temperatura. ¿Y qué otra cosa tenemos que buscar y no vamos a encontrar? Fue pregunta, ¿eh? ¿Pulsos? El pulso. Pulso, claro, ausencia de pulso. Entonces, miembro frío, pálido, sin pulso y con dolor que comenzó hace 1 o 2 horas, eso es una obstrucción arterial aguda. Y es un émbolo seguro. Si el paciente tiene fibrilación auricular, esa es la causa. Y no es infrecuente de verlo. Es decir, bueno, queda claro hasta ahí, bueno, tratamiento anticoagulante, por supuesto, evaluar y confirmar la obstrucción y el tratamiento de la revascularización, reperfusión. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar de la isquemia arterial crónica, cómo se manifestaba la isquemia miocárdica o la isquemia miocárdica por afección coronaria crónica. Y por algo. Lo que pasa acá, fíjense ustedes, la isquemia arterial crónica es la disminución de ausencia de flujo, bueno, que ocurre de forma lenta y progresiva en la aorta infrarrenal, las arterias ilíacas, las arterias de la extremidad inferiores, suele acompañarse de desarrollo de circulación colateral, como en todas circunstancias, el organismo trata de mantener, digamos, la vitalidad. La isquemia tisular no se manifiesta hasta que la obstrucción supere 70% de la luz del vaso, e igualito que en la miocárdica, ¿no? Bueno, fíjense, tiene la incidencia anual, predomina más en hombres, ¿no?
Las causas son, fundamentalmente, vamos a hablar de la arteriopatía arteriosclerótica. Y bueno, y esto es la claudicación intermitente, se caracteriza por dolor en la pierna cuando el paciente camina suficientemente intenso que obliga a detenerse. Y luego de unos minutos de reposo el dolor cede. ¿Esto qué es? Esto es un ángulo, ¿no? Es decir, la claudicación intermitente es un ángulo. Lo que pasa es que no se denomina ángulo porque el ángulo fundamentalmente está relacionado además con una sensación de muerte. Entonces, pero para tener para hacer digamos, y tener una manifestación clínica parecida o tener cierta relación, digamos, es decir, oferta y demanda de oxígeno. Cuando aumenta la demanda de oxígeno y no puede aumentar la irrigación porque hay una obstrucción fija, y bueno, aparece el ángulo, aparece el dolor, que se llama claudicación intermitente, ¿no? Es reproducible, es decir, siempre que hace el mismo esfuerzo aparece el dolor, ¿no? Aparece en un grado concreto de ejercicio, siempre aparece. Hay que establecer la distancia recorrida antes, ¿no?, de detenerse. Tiene implicancia pronóstica y terapéutica. Bueno, fundamentalmente esto es lo que tenemos que preguntarle. ¿Cuántos? Y esto es claro, también suele ser pregunta de examen siempre. Bueno, casi todo lo que enseñamos es pregunta, pero hay cosas que son claves, digamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa saber en un paciente que dice que tiene claudicación intermitente? Y la distancia que cambia. Más de 150, menos de 150 metros. Más de 150 metros no es incapacitante o incapacitable. Menos de 150 metros es incapacitable, ya está. Entonces, ya tenemos claro, y por supuesto que nos habla de severidad, sin duda que nos habla de severidad. Bueno, síndrome de Lerich, esto es un síndrome, no es muy frecuente, pero se suele ver habitualmente, ¿no? Es un cuadro clínico clásico que comprende una tríada con claudicación glútea, impotencia sexual, ¿no?, y ausencia de pulso femoral. Bueno, generalmente en el contexto de una alteración ortoilíaca bilateral, más o menos, es decir, bueno, ya tienen una idea clara de lo que se trata del síndrome de Lerich, que siempre suele ser también, bueno, se considera un cuadro más grave y avanzado cuando el paciente manifiesta dolor isquémico en reposo. Bueno, ya estamos con obstrucción crítica, ¿no? O la presencia de úlceras, bueno, alteraciones, fíjense ustedes, alteraciones tróficas o gangrena atribuida a la enfermedad arterial obstructiva, bueno, demostrada de forma objetiva. Es decir, ya estamos hablando de tardíamente en la evolución por afectación trófica del mismo. Bueno, el dolor isquémico típico es intenso, cerebrante, habitualmente, bueno, aparece por las noches. Cuando aparece por la noche ya suele ser en casos graves, ¿no? Y puede tener, obviamente, dolor continuo. Esta clasificación tiene que acordarse porque forma parte de lo que nosotros manejamos cotidianamente. La clasificación de la Fontaine, ¿no?, clasifica a la enfermedad arterial oclusiva periférica en grados 1, 2, 3 y 4. Grado 1, paciente asintomático. Grado 2, claudicación intermitente. Y acá, a su vez, podemos ya tener una idea, menos de 150 metros es incapacitante, y seguramente no es lo mismo que la que tiene más de 150 metros. Grado 3, dolor isquémico en reposo. Esto ya es mucho más severo. Y después tenemos el grado 4, lesión trófica con ulceración y gangrena. Bueno, en el examen físico que vamos a encontrar en los pacientes que sospechamos, bueno, la claudicación es clave, crítica, y no debemos olvidarnos de que forma parte de la enfermedad arterial oclusiva y que habitualmente la persona nos cuenta y al interrogatorio es exactamente como acabamos de describir. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, la piel pálida y fría, algunas veces brillante, ¿no? Algunas zonas azuladas, bueno, dolorosas en el dedo del pie, las ulceraciones cuando hay alteraciones tróficas, palidez del miembro y fundamentalmente, ¿no?, algunos cambios tróficos, alguna disminución de la sensibilidad, bueno, cuando hay alteraciones neuropáticas con más razón, ¿no?, y por reflexia y atrofia muscular.
Pero acuérdense de los elementos clínicos. Y acá con esto terminamos. Bueno, el tratamiento en estas circunstancias, cuando estamos en el grado 3, dolor isquémico en reposo, tratar de revascularizar, reperfundir, ¿no? La pierna, sobre todo si tiene buenos lechos distales, y las arteriosines tróficas lo mismo, hay que tratar la parte médica y la reperfusión, y el tratamiento en donde cuando tiene claudicación intermitente, lo que conocíamos para evitar la progresión, es decir, manejar actividad física, en primer lugar, dejar de fumar, antiagregantes plaquetarios, ¿no? Podemos usar aspirina clopidogrel, podemos usar silostazol, pentoxifilina, que son los antiplaquetarios fundamentalmente y antihipertensivos como para mejorar el flujo sanguíneo y actividad física para aumentar el número de colaterales. Bueno, de vuelta al electrocardiograma normal, esto todo lo habíamos visto en la charla anterior, así que si quieren detenerse en algo y discutir, por favor pregunten. Creo que en alguna parte de acá tengo... A ver, a ver. Bueno, creo que lo habíamos visto, este electro, el signo de bloqueo, perdón, el signo de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Índice de Cornell, así se llama, índice de Cornell, R de ABL, ¿no? Igual a 16 milímetros más la S de B2 más S de B2 más R de ABL. ¿Y este qué tiene? ¿Qué tiene este electro? 1, 2, 3, R, L, F, B1, B2, B3, B4, B5. ¿Qué vemos en este electro? Tiene una onda P, todos los QRS tienen P. Tiene una onda P chiquitita, ritmo sinusal, una bradicardia sinusal. Y tiene la R de B5 más la S de B2, tiene más de 35, bueno. Ya tiene el criterio ese, que es el único, el eje está en D2, porque fíjense ustedes, tiene ABL, 1, 2, 3, RL isodifásico, y B2 es la máxima positividad. Así que si B2 es la máxima positividad, se acerca más a D2 el eje. D2 está en 60 grados, ¿no? Y si está más cerca de 60, la que le corta perpendicular es isodifásica, ¿no? Así que está entre D2 y ABF el eje. Está en 60, 70 grados. Y después tiene signo de hipertrofia ventricular izquierda. Otro, y acá lo tenemos. A ver, ¿qué tenemos acá? 1, 2, 3, R, L, F. B1, B2, B3. Bueno, de vuelta la S es el D1, en ABL, B5, ¿no? Y B6 tienen onda S, y tiene 1, 2, 3, R en ABL, signo de sobrecarga ventricular derecha. Bueno, además tenemos esto que hay que jerarquizar, que es la inversión de la onda T en B1 de B2, de la onda T en índice de socorro del ion derecho, que es lo que habíamos visto. Lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Fíjense que S es de 1, de 2, de 3, ABR, ABL tiene S,
y ese es el B5B6. ¿Qué le falta a este electro que el otro tenía? Le falta la R de B2, B3, B4, B5 y B6 que no tiene R. ¿Sí? Tiene huesos. Y además tiene un PR de 0,24 segundos. El bloqueo es de primer grado con fibrosis anterior. Y acá. ¿Y acá qué se ve? 1, 2, 3. R de este, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué se ve en ese electro? Rápido, tenemos que... Tengo más o menos 100 electros más, así que traten de hablar así. Vemos por lo menos unos 10 o 20 más. ¿Qué es lo que... ¿Qué? Taquicardia. Bueno, tiene una taquicardia. Rápidamente vieron una taquicardia. ¿Qué más? Yo no veo onda P. No veo onda P. Bueno, tenemos una taquicardia sin onda P. ¿Qué más? Taquicardia sin onda P. Un infra ST en B3. ¿Cómo? Infra desnivel del ST en B3. En B3. En B3. Un infradesnivel del en B3. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Le damos importancia o no? Profesor, tengo una duda. Cuando hay infradesnivel en... Está dando eco. Cuando tiene infradesnivel o supradesnivel en las precordiales tiene que ser más de 2 cuadraditos, ¿cierto? Sí. El infradesnivel del S3 más 2 milímetros. Pero tiene que ser en 2 situaciones continuas. O sea que infradesnivel en S3 no se le da importancia, no se jerarquiza. ¿Sí? ¿Sí? No se ve onda P, R irregular, QRS angosto, no se ve onda P. QRS ancho en B1, B2. ¿Pero es ancho el QRS o es angosto el QRS? ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? ¿Alcanzan a ver? ¿Mide más de 0,12 segundos? No. Bueno, entonces, no puede ser que el de uno de 2 sea ancho y el otro sea normal. Es muy difícil. A veces, cuando estamos haciendo el electro, cambia la frecuencia cardíaca de tener 120 cuando comenzó y le hacemos con el electro donde los electrocardiógrafos actuales registran, digamos, 5 latidos al mismo tiempo y después imprimen. Entonces, son los mismos 5 latidos. Los electrocardiógrafos viejos se van cambiando de a uno. Entonces, registramos e imprimimos 5, registramos e imprimimos otros 5, registramos e imprimimos otros 5, y si la frecuencia cardíaca al comienzo era 120 y cuando le estamos haciendo ABF cambió a menos de 100, puede ser que sea lo que dice el compañero, que de 1 de 2 tenía QRS ancho. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de rama que es taquicardio dependiente. Si cuando aumenta la frecuencia cardíaca, bloquea una de las ramas, ¿no? Y habitualmente la rama que bloquea cuando aumenta la frecuencia cardíaca es la rama derecha, ¿no? Se llama bloqueo de rama en fase 3, bueno, que es taquicardio dependiente.
pero no vamos a entrar con esa complicación ahora. Vamos a seguir con lo que tenemos que ver, ¿no? En una taquiarritmia, un QRS angosto, RR regular, no se ve onda P. Eso, habitualmente, si son bien toleradas, tenemos, y en personas jóvenes, una taquicardia paroxística, supraventricular. Así tenemos que definirle, digamos. Lo mismo que esto. Bueno, pero acá parece que se ve la onda P, ¿no? Ahí se ve la onda P. Esto es se ve la onda P, ¿no? Es una bradicardia sinusal y nada más. Se ve la onda P, se ve la onda P. Y la frecuencia es 1, 2, 3, 4, 5. Es una frecuencia de 60 por minuto. ¿O no? ¿Cuánto es? Acá es 105, no, 300, 150, 100, 75 y 60. Bueno, esto ustedes ya vieron que se ve acá. ¿Esta onda qué es? Parece una onda P. Eso, parece una onda P, ¿no? Una otra bradicardia sinusal. Además con trastorno de la repolarización de B3, B4, B5 y B6, ¿no? Y ustedes miran, trastorno de repolarización B3, B4, B5, B6. Esto ya habíamos visto. Creo que este también habíamos visto. Bueno, otro que ya habíamos visto, pero para recordar, 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3. Bueno, R de D1, R de ABL, muy alta, más de 2 milivoltios. S de B1, B2, muy profunda, también más de 2 milivoltios. R de ABR, de B5, B6. Esto tiene una hipertrofia ventricular izquierda marcada. Además tiene RR irregulares, sin onda P, con una onda que parece una onda F minúscula. Es una fibrilación auricular con hipertrofia ventricular izquierda. Taquiarritmia, un QRS ancho, RR irregular. Esto ya habíamos visto. Miren esta onda P, acá hay otra, acá hay otra. Acá queda otra que no se ve, acá hay otra, ¿no? Este es un bloqueo AB completo. Taquiarritmia, un QRS ancho, RR regular. Tratamiento, bueno, cardioversión, queda con este electro, por cardioversión. Y acá que vemos, de vuelta una taquiarritmia, un QRS ancho con RR. Hay que mirar los RR, porque si es RR regular, lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Pero si los RR son irregulares, con este QRS es una fibrilación auricular. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, hay que tener bien claro que los RR sean regulares, o sea que puede ser una TV. Otra bradiarritmia, claramente, ¿qué vemos acá? 1, 2, 3, R, L, F. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Asumimos que este es el punto J, ¿no? Este es el punto J, tiene un supradesnivel del punto, digamos, este es el límite isoeléctrico, ¿no? Esto es el punto J. Isoeléctrico, el punto J. Entonces tiene supradesnivel del punto J con el ST. De 1, de 2, de 3,
ABR-ABL, y en la cara lateral y anterior. Supradesnivel del ST en cara anterolateral. 1, 2, 3, RLF, otra bradicardia, con signos de fíjense, Alteración en la repolación. alteración de repolarización de cara lateral. Esto habitualmente está correlacionado con hipertrofia ventricular izquierda. Este sí está lindo. De vuelta, ustedes van a notar que acá se ve algo que parece una irregularidad en la onda R. ¿Ven? ¿Ven ahí? Bueno. Sí, sí se ve. 1, 2, 3, también no se ve onda P, RR regular, QRS angosto, ¿no? Esta es una taquicardia paroxística supraventricular. Y esto, si podemos ver bien después, ustedes van a ver que esto es una onda P que tiene otra, digamos, con otro eje de activación auricular. Otro, QRS angosto, RR regular, frecuencia más o menos 170, 160 por minuto, ¿no? Claramente no se ve la onda P, taquicardia paroxística. Otro supradesnivel del ST de 2 de 3 ABF, e infradesnivel del ST en B2, B3. Bueno, esto sí se jerarquiza. Acá ven que en dos derivaciones, y también si nosotros miramos B1, B1, en B1 también, o sea que hay infradesnivel del ST en más de una derivación que mire la misma cara, es decir, B1, B2, B3. Entonces esto podemos decir, si nosotros cuando tenemos un electrocardiograma con un paciente con dolor de pecho y tenemos este trazado electrocardiográfico, ¿sí? 2, 3 y ABF, es cara inferior. Tenemos que ver si es inferodorsal, es decir, hacer las derivaciones B8, B9 y B10, perdón, B6, B7, B8 y B9, por lo menos, y B3R, B4R, B5R, para ver si hay compromiso ventrículo derecho. Si es solo inferodorsal, o si es inferodorsal, o si es inferior, o si hay compromiso ventrículo derecho. Obviamente no tiene, si tiene compromiso dorsal y de ventrículo derecho, habitualmente hacen trastorno de conducción auriculoventricular, bloqueo AB de segundo grado, de tercer grado, bloqueo AB completo, y complicaciones hemodinámicas. Profesor, Sí. en la vía anterior, ¿puede volver? Ahí tenemos en V2, V3 tiene un infra, y en V5, V6 tiene un supra. ¿Tiene la posibilidad de hacer el efecto reflejo que se dice que tiene, o espejo, o sea, espelhado uno en el otro? ¿O no? Esto, lo que pasa es que el efecto reflejo que interpretábamos ante a este infradesnivel del ST, ¿no? Como que era especular, digamos. Lo que tenemos que hacer en esa circunstancia es evaluar desde otro ángulo al músculo cardíaco del ángulo que interpretamos que es reflejo. Si esto acá, yo hago B8, B9, digamos B7, B8 y B9, que estoy mirando la cara posterior, y en la cara posterior no hay supradesnivel del ST, ¿queda claro? No hay supradesnivel, puedo llegar a considerar esto como reflejo, nada más como algo electrocardiográfico, pero si tengo supradesnivel del ST es porque están necrosando la cara inferior. ¿Soy claro? La Sí. cara dorsal, perdón. Sí, la cara posterior, sí. ¿Eh?
Sí, no la cara inferior, la cara posterior, sí. Ese. Bueno, a ver. Otro supradesnivel del ST, B2, B3, pero esto claramente se ve bien, ¿no? Tenemos B1, 2, D1, 2, 3, RL, F, y este parece ser anterolateral, alta. Bueno, otro supradesnivel del ST, taquicardia Y sinusal. ahí, profe, en el electro anterior, Sí. que si pregunta el ritmo sinusal, ¿ponemos ritmo sinusal? ¿A dónde? Porque vio que eso... No, ¿A en el dónde? anterior, doctor. ¿Acá o acá? No, otro, ese. Sí. A ver, ese no, el otro. ¿Vemos la onda P o no vemos la onda P? ¿Se ve la onda P o no se ve la onda P? Sí, ese no era, doctor, era el otro. Bueno, fíjate, ahí se Sí, ve el onda otro P. el que pasó. Y un PR que es muy corto, ¿no? Onda P y PR muy corto. Esto ya es una preexcitación, sin duda. Ujú. Bueno, esto es lo mismo. Esto es sobrecarga derecha. R en B1, R en B2, R alta en B3, S en B5, B6, S en D1 y en ABL, ¿no? Profe, ¿puede volver dos para atrás? No escucho. ¿Podría volver dos para atrás? Que creo que es este que la chica está preguntando. A ver, Dos películas atrás. estoy intentando. Gracias. No, no va para atrás. A ver ahí. ¿Cómo hago para volver para atrás? Ahí está. ¿Cuál? ¿Este? ¿Este era? Bueno, acá ya volví casi todo ya. ¿Este? No, ahí ya pasó de nuevo, doctor. Bueno, voy a ir despacito. Bueno, este además tiene un PR, mira, un PR de 0.24, bloqueo de primer grado. Ese, profe. Este se ve onda P. Se ve onda P. Bueno, habitualmente esto difícilmente pongamos en el examen, digamos, como para hacer. Pero, Ese, doctor, ese yo pregunto. Ese que está ahí. Ese Este. que está ahí en pantalla, que dice Núñez Leonardo. Sí. ¿Ese tiene ritmo sinusal? Sí, tiene ritmo sinusal. Sí tiene. Porque tiene en B1, B2 y B3, ¿le considero, doctor? Sí, ¿Ritmo sinusal? pero vos medís este PR es igual a este, igual a este. Así que en B1, B2 y B3, si tiene esta frecuencia, este PR, digo, este RR, y medí acá es igual. Si tiene esta frecuencia, es igual acá, tiene onda P acá, y acá, ¿por qué no va a tener? Si ahí se ve la onda P. Digamos, a veces no se ve en alguna derivación digamos, por la forma en que va la despolarización, que se anulan los vectores, pero si en alguna derivación se ve y todos los RR son iguales, todas tienen el mismo ritmo. No es que tiene solo en B1 el ritmo sinusal. ¿Queda claro? Bueno, mira, B1 tiene B3, también tiene P. Mira acá. Claro, lo entiendo. No es que solo en una derivación. No tiene el ritmo sinusal en una sola derivación. Bueno, este sobrecarga derecha. Algo de marcapaso que por ahí a veces las indicaciones de colocación de marcapaso, bloqueo B de tercer grado, bloqueo de segundo grado MOVID 2, bloqueo de segundo grado MOVID 2 sintomático, bueno, esto alto de alto riesgo, digamos, bradicardia severa sintomática, enfermedad del nódulo sinusal sintomática, la enfermedad del nódulo es la famosa bradicardia taquicardia, y síndrome del seno carotídeo. Bueno, esto es cómo digamos, cómo se identifican los marcapasos, ¿no? La cámara que estimula, la cámara que sensa, la respuesta al sensado, y las
condiciones, las funciones específicas de cada uno de ellos, ¿no? La cámara que estimula puede estimular el ventrículo, la aurícula en las dos, ¿no? En la cámara que sensa, puede sensar en el ventrículo, la aurícula o en las dos. La respuesta al sensado es si él sensa y dispara, o sensa y se inhibe, o cualquiera de las dos. Pero bueno, esto es muy, muy específico, así que vamos a pasar rápido. Bueno, esto es para que tengan una idea así rápidamente como repaso que hacemos con la taquicardia regular es paroxística con QRS estrecho, es decir, taquiarritmia con RR regular y obviamente bien tolerada, ¿no? Tratamiento de las crisis, masaje del seno carotídeo o valsalva, digamos, manifestaciones vagales, digamos, estímulos vagales, ¿no? Esto le enseñamos al paciente inclusive qué puede hacer, y habitualmente si no anda bien, no responde, si no tiene buena respuesta, adenosina, ¿no? O verapamilo, para, y después indicamos prevención de las crisis, ¿no? La adenosina, fíjense, 86%, es decir, todas tienen buenas respuestas, digamos, ¿no? Para prevenir las crisis se puede usar o verapamilo por vía oral, o flecainida o propafenona por vía oral, ¿no? Y si son muy sintomáticas, ablación por radiofrecuencia. Bueno, fíjense, tratamientos taquiarritmia, taquicardia regulares paroxística con QRS estrecho, ¿no? Recomendación de la terapéutica en la práctica clínica, ¿no? La primera crisis o crisis aislada son bien toleradas, bueno, hay que enseñarle al paciente maniobras vagales, ¿no? Y habitualmente, si se puede, tratamiento no farmacológico. Crisis frecuente, más de 3 por año, que son bien toleradas, bueno, Valsalva al inicio de la crisis, tratamiento con verapamilo o algún beta bloqueante para disminuir la frecuencia cardíaca. Las mal toleradas, bueno, que tengan síncope o disnea o alguna otra cosa, obviamente, y son refractarios al tratamiento eléctrico, bueno, cardioversión eléctrica y estudio electrofisiológico para evaluar la realización de una radiofrecuencia, ¿no? Cortar por radiofrecuencia. Vamos a pasar rápido. Esto también tiene que acordarse, definir el estado hemodinámico del paciente con una arritmia, definir el estado hemodinámico, esto es clave, estable o inestable. Si es inestable y es una taquiarritmia, cardioversión eléctrica sin duda. Esto siempre estamos diciendo y cosas que para aclararnos más, ¿no? Si es inestable o taquiarritmia, cardioversión. Si es una bradiarritmia, podemos usar atropina o isoproterenol, no mejora y marcapaso. Vamos a ver si podemos discutir uno o dos casitos de estos rápido para también. Creo que ya vieron, mujer de 43 años, sin antecedente personal de interés, consulta por palpitaciones de 60 minutos de evolución, tensión arterial 140-60, exploración sin hallazgos salvo la taquicardia, y el electrocardiograma se observa. ¿Qué se observa ahí? Fíjense ustedes, una taquicardia con RR regular, QRS estrecho, y es bien tolerada, ¿no? A la vista del electro, el diagnóstico es, bueno, puede ser una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo más adecuado en este caso? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Qué harían ustedes? Cardioversión. ¿Eh? ¿Me escuché bien? Cardioversión, doctor. Cardioversión. ¿Cuál es la indicación de cardioversión? Tiene 140-60 de tensión arterial y al examen físico no tenés ningún hallazgo, no tenés hipotensión, obviamente no tenés disnea, no tenés ortopnea, rales crepitantes, no tenés. O sea que, ¿qué es lo que no hay? Está estable. Eso no está inestable, ¿no? No está inestable, está estable, ¿no? Bueno, ¿no? Está estable, ahí le compliqué la vida.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Maniobra de Valsalva. Podemos hacer maniobra de Valsalva, ¿no? Hacemos maniobras vagales y ver qué es lo que pasa. O utilizar, si no tiene buena respuesta, 6 miligramos de sal. ¿Qué es eso? 6 miligramos de Adenosina. adenosina, ¿no? 6 miligramos de adenosina y fíjense ustedes, cambia el ritmo. Bueno, Profesor, pero una a pregunta. veces, en esta paciente, mientras se prepara la medicación, presenta mareo, sudoración, dolor precordial. ¿Y qué pasó con la presión arterial? Bajó. ¿No? ¿Cuál sería la actitud? Ah, ¿vieron que acá cambia la actitud? ¿Cuál sería la actitud en este caso? Entonces, Cardioversión. nosotros le indicamos a ella ahí preparar la adenosina, 6 miligramos, qué sé yo, y mientras preparaban la adenosina, no ocurrió, no alcanzaron a preparar, y comenzó a tener esto, se inestabilizó. Entonces, acá, ¿qué lo tenemos que hacer? Cardioversión. Claro, es una paciente que cambió de característica. Entonces, acá hay que cardiovertir. Caso número 2. Profesor, con respecto a esta terminología de cardioversión, yo tendría que cardioversión tendría diferentes cardioversiones, o sea, clasificar como cardioversión, por ejemplo, vagal, medicamentosa y eléctrica. ¿No sería? ¿O solamente se considera como la En eléctrica? realidad, tuvo muy bien la apreciación, porque en realidad es cardioversión eléctrica, ¿sí? Perdón. Es cardioversión eléctrica. ¿Vieron que a veces uno se equivoca? Es cardioversión eléctrica, puede ser medicamentosa también, ¿cierto? Bueno, seguimos. La cardioversión eléctrica por la rapidez de la respuesta, ¿no? Bueno, seguimos. Caso número 2. Vamos a ver si podemos terminar este. Varón de 76 años con antecedente de hipertensión arterial. AIT carotidio, oso izquierdo, hace 2 años. Bueno, en tratamiento con aspirina, en Enalapril, acude por palpitaciones rápidas y malestar torácico desde hace 24 horas tras una infección respiratoria. Tensión arterial 180-90, no dato de insuficiencia cardíaca ni soplo, se realiza el electrocardiograma. ¿Qué vemos acá? El diagnóstico más probable es, y bueno, nota que arritmia con QRS angosto con RR parece que irregular, ¿no? Entonces, taquiarritmia con QRS angosto con RR irregular. ¿Se ve onda P? Dudosa, ¿no? Prácticamente no vemos onda P, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, siempre que nosotros dudamos y tenemos pacientes como con este, ¿qué es lo que nos da este paciente? Nos da tiempo porque está estabilizado, ¿no? Y dudamos, tenemos que confirmar el diagnóstico, ¿sí? Algo tengo que hacerle porque tengo que tratarle, ¿no? Disminuir la frecuencia. Masaje, claro, masaje del seno carotidio o algo, ¿no? ¿Le hago masaje del seno carotidio? Si no tiene soplo carotidio, sí. Ah, ¿viste? Y está escrito así porque tenía un AIT, o sea que hizo un accidente, una isquemia cerebral transitoria, un accidente isquémico transitorio por alteración carotidia, o sea que tiene, ¿qué es lo que tiene? Enfermedad en carotidia. Y yo le voy a hacer un masaje en el seno carotidio, por eso está así. Entonces, acuérdense, ¿tiene antecedente de AIT o tiene soplo carotidio y tiene contraindicación de masaje? ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí, doctor. Pues, ¿y acá qué hizo? Acá le habremos hecho seguramente adenosina o verapamilo
porque no tiene contraindicación, verapamilo no tiene, está normotenso, está tirando hipertenso, así que, ¿y acá qué pasó? Acá apareció, ¿qué es esto? La onda Onda de en serrucho. flúor auricular. Muy bien. Ya repasamos algunas contraindicaciones, ¿no? Flúor auricular. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico entonces? Flúor auricular, ¿no? La actuación más adecuada en estos casos, ¿cuál es? Se ve bien claro, ¿no? Bajó la frecuencia, aumentó el grado de bloqueo y aparecieron las ondas E. Y acá tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y para controlar la frecuencia cardíaca en este paciente que tenía hipertensión, no tenía insuficiencia cardíaca, o clínica de insuficiencia cardíaca por lo menos, ¿no? Y tiene un aleteo, yo lo único que quiero es controlar la frecuencia. ¿Qué puedo usar? Un Holter de 24 Puedo usar amiodarona y está contraindicado en este paciente, porque no sabemos cuánto tiempo lleva de arritmia, no conocemos si tiene trombo en la aurícula izquierda o trombo en la orejuela. Entonces lo único que tenemos que hacer es controlar la frecuencia, pedir un ecocardiograma para ver el tamaño y si tiene trombo, para definir después qué hacer con su arritmia, pero inicialmente controlar la frecuencia. Podemos usar verapamilo, podemos usar un beta bloqueante. Podemos usar diltiazem. ¿Está? ¿Estamos entonces? ¿Cualquier beta bloqueante o alguno en específico? La verdad es que yo no tengo, Pero, creo por que, ejemplo, entre una atenolol o un bisoprolol sería lo mismo. no, si ya a mí te está preguntando si es lo mismo. En realidad, no es exactamente lo mismo. El atenolol tiene, por ejemplo, el bisoprolol tiene mucho menos efectos adversos que el atenolol, que claramente no son lo mismo. Digamos, vos querés solo controlar la frecuencia cardíaca no sé cuánto tiempo y podés usar cualquiera, pero tiene antecedentes de atopía, a lo mejor tuvo broncoespasmo cuando era chico y después desaparecieron, y no sabés si no es un asmático, todavía no tiene diagnóstico, no conocés si tiene enfermedad vascular periférica severa. La misma, la frialdad de piel, digamos, no es exactamente lo mismo, ¿no? Si vos solo buscás el efecto de control de frecuencia y, digamos, regularizar o mejorar, bajar la frecuencia cardíaca, y podés usar, digamos, solo el efecto beta bloqueante, podés usar atenolol, bisoprolol, carvedilol, cualquiera, pero hay Sí, algunos... profe, me refería a eso justamente, solo para bajar la presión, la frecuencia, digo. Hay algunos que claramente tienen menos efectos adversos que lo que uno busca según la persona. Si es un chico de 35 años que después de algunas condiciones nocturnas y tiene FA y yo quiero controlarle y le doy un atenolol, no va a tomar nunca en la vida más atenolol. Y si le doy otro beta bloqueante, tal vez nunca tenga problemas. Porque el atenolol produce muchas alteraciones de irrigación de órganos que son vitales a los 30 años. Son vitales. Bueno, entonces, tras controlar la frecuencia cardíaca y los desencadenantes y la fiebre y todo eso, ¿no? Permanece a las 24 horas en flúter a un latido a 75 por minuto. Usted decide, bueno, ya dijimos, pedir la ecografía, hacer todo, y si tiene menos de 24 horas, yo puedo restaurar al ritmo sinusal, ¿no? Y para eso, acá sí puedo decidir si si tiene una FA de menos de 24 horas, que es el tiempo, y no tiene trastorno hemodinámico, puedo decidir una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica. Otro pacientito. ¿Se ve este electro, no?
Bueno, acá hablamos de un paciente de 21 años sin antecedentes de interés que acude por mareo y palpitaciones mientras corría. TA-150, exploración sin hallazgos salvo la taquicardia, la radiografía de tórax sin alteraciones. Bueno, se realiza este electrocardiograma de vuelta, una taquiarritmia, un QRS. Parecieron algo ancho, ¿no? Pero bueno, QRS angosto con RR regular. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Joven, con esta taquiarritmia. 1, 2, 3, así es. 1, 2, 3, RLF, ¿no? No alcanzo a ver bien, ¿no? Veo De solo el... arriba abajo, profe. ¿Eh? De arriba abajo va. 1, Ah, de 2, arriba, 1, 2, 3, RLF, 1, sí, ahí. Bueno, ahí está. Y esta es una de dos larga, es Bueno, entonces, parece una taquicardia paroxística, ¿no? Supraventricular, pero con un QRS raro. Entonces, yo decido bloquear el nódulo AB con adenosina, 3 miligramos, digo 6 miligramos, ¿no? Y durante la adenosina ocurre esto. ¿Qué pasó? Cardiovertió, ¿no? Bloqueó el nódulo AB y cardiovertió. Ritmo sinusal. Pero parece que tiene algo más. No sabemos qué es algo más. Entonces, tu diagnóstico, este es el electrocardiograma completo, 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bueno, ¿qué se ve acá? De vuelta un ritmo sinusal, ¿no? Tras su tratamiento, el paciente queda asintomático y hay que decidir hacer. Preexcitación, doctor. Tiene un PR corto, muy bien. Entonces, ¿qué decido hacer? La famosa onda delta, ¿ven? ¿Se ve? Bueno, acá, claramente, por esto, ¿no? Tengo que mandarle de alta y sugerirle que vaya a ver al... Ahora se me frenó acá. ¿Cómo hago para mover esto? Ahí está. Tengo que sugerirle que, bueno, paciente hace caso omiso a su recomendación, no acude al servicio de arritmia, a los 2 años consulta a la urgencia por síncope, mientras subía escalera, la TA 90-40 y este era el electro. Uy, ahora que vemos. Taquiarritmia, con QRS ancho, con RR irregular. ¿No? Fíjense ustedes. QRS ancho, RR irregular. El diagnóstico es una... Taquicardia ventricular polimórfica. No, es una fibrilación auricular. Es una fibrilación auricular. R irregular. QRS ancho. Una FA con bloqueo de rama o una fibrilación auricular, en este caso, preexcitada, ¿no? En este caso, las preexcitaciones producen QRS ancho. De hecho, esto ya es ancho, ¿no? Tal vez no encuadra dentro de más del 0,12, pero cuando aumenta la frecuencia, ustedes van a ver que sí. Entonces, es una fibrilación auricular con preexcitación, ¿no? Dado el diagnóstico, ¿qué decido hacer? ¿Qué decido hacer acá? En este caso, cardioversión. Puedo cardiovertir tranquilamente. Tratar de bloquear
porque esto es un sistema de macro reentrada, sería en el caso de la preexcitación, ¿no? Con FA. Voy a hacer cardioversión eléctrica y acá comenzamos, pero ya terminamos por hoy. Tenía algo más para charlar, pero no tuvimos tiempo. Bueno, espero de que... A ver. Bueno. Con esto damos por terminado lo de la era de cardio. Así que nos vemos. Profe, Sí, una consulta. sí. En caso de Wolf Parkinson, ¿yo puedo hacer maniobra también? Sí, puedo hacer maniobra también. Bueno, gracias. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Le consulto. Usted dijo hoy, porque yo no escuché bien, que cuando hay supradesnivel en la cara inferior y vemos infradesnivel en las precordiales derechas, tenemos que sospechar de que se está afectando la cara posterior y hacer B7, B8, B9 también. El compañero dijo claramente, es un efecto, no sé cómo dijo él, espejo o algo así. Efecto especular, sí. Especular, sí. Sí, eso decíamos antiguamente, pero sabemos que puede estar comprometida la cara posterior, ¿no? Puede estar, si es inferior, puede ser infero-posterior. Acuérdense ustedes cómo se irriga el corazón. Eso es una cosa clave. Entonces, y yo quiero ver si ese infradesnivel del ST es nada más que algo especular porque hay compromiso del otro lado, o si realmente hay un compromiso transmural del otro lado, si hay compromiso del miocardio de la cara posterior. ¿Y cómo yo voy a saber si hay compromiso miocárdico transmural de la cara posterior? Midiéndole, entonces le hago las derivaciones B7, B8 y B9. Y si hay compromiso de la cara posterior, tengo que hacer las derivaciones B3R, B4R del lado derecho, porque cuando hay compromiso posterior, casi siempre hay compromiso del ventrículo derecho. Y son infartos de muy mal pronóstico y hay que revascularizar y tomar las cosas de forma rápida, digamos, porque tienen muchas complicaciones. Es decir, tengo que buscar el infarto derecho. Cuando hay infarto de cara inferior, tengo que buscar el infarto derecho y cara posterior. Así es siempre. Hasta a veces que no tenga el infradesnivel, tenés que buscarlo. Dale, muchas gracias. Hasta luego.